Listo. A ver, jóvenes. De lo que pudimos observar en el video de una forma muy sencilla, a mi parecer, explica qué es el esclavismo, dónde nace esta consideración. ¿Qué van a hacer ustedes? Pudieron observar cuáles son las características principales. El video pone 3 características fundamentales, 3 ideas fundamentales. Deben ustedes explicar las características de este esclavismo. Vamos a puntualizar algunos elementos. Voy a anotar esas características para irlas puntualizando. Las vamos a realizar aquí en clase. Lo que únicamente les queda es subirlo a Educar. Vamos a hacerlo aquí para que no haya ningún inconveniente. Primero, y antes de comenzar con esta consideración, no se olviden, tema en el que estamos, transición de la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases. Entendemos que la sociedad dividida en clases comienza con esta consideración de la esclavitud, por eso estamos hablando del esclavismo. La sociedad primitiva solo tenía jerarquías, no todavía dividía en clases sociales. El momento que se comienza a dar esta consideración, podemos hablar ya de clases sociales. Las civilizaciones posteriores al neolítico serán aquellas que tengan este sistema, no todas obviamente, pero aquellas más conocidas serán las que tengan este sistema, y dentro de esta consideración, por lo tanto, se van a dar las clases sociales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos con lo que les pareció más interesante del video y voy anotando las características para irlas concluyendo. ¿Qué elementos podemos sacar del video? No tenían algún salario básico. Ya, no existía ningún tipo de salario, eso nosotros llamamos de persona esclavizada, aquella que está por la fuerza encargada de realizar algún trabajo. Muy bien, ¿qué más? No tenían libertad. No tenían libertad, ningún tipo de libertad, no podían decidir qué hacer. Estaban en consideración de sus amos. Felipe, perdón. Se les podía golpear sin ningún tipo de compasión. Ya, entonces... llegar a matarlos. Ya, cuando hablamos del esclavismo, y uno de los temas más críticos de la consideración del esclavismo es que las personas esclavizadas se las consideraba objetos. Cuando se la reduce a objetos, entonces simplemente tienen una función. A esto nosotros debemos ser muy críticos, ¿sí? Con esta consideración. ¿Alguien más, otro elemento para poder ir puntualizando las características? ¿Algo más que le llamó la atención? Que habían las clases sociales que eran los esclavistas y los esclavos. Ya, en una primera consideración, y ya vamos a ver posteriormente que diferentes grupos sociales, griegos, romanos, fenicios y demás consideraciones, sobre todo vamos a ver desde Mesopotamia, hablar de algunos elementos de estas civilizaciones antiguas, tienen diferentes formas de dividir las clases sociales, dependiendo de su consideración. Pero todos tienen una característica fundamental. Los esclavos y las personas que esclavizan. Pueden llamarse como quieran, o pueden tener divisiones internas, pero siempre va a existir esta consideración. Los griegos, el momento que se genera esta consideración de la esclavitud, comienzan a dedicarse a otras cosas. ¿Por qué se da la posibilidad de que exista la filosofía, la ciencia en Grecia? Porque había gente que trabajaba en los campos. Entonces, el resto de la población se dedica a otras cosas. ¿Alguna otra consideración más? Mientras voy puntualizando. Los esclavos eran prisioneros de guerra. Y eso muy importante, no se olviden. La primera consideración de la esclavitud, antes de que se dé venta y compra de esclavos, la esclavitud estaba considerada principalmente de los prisioneros de guerra. Vamos entonces a puntualizar. Primero, las características. Si alguien tiene alguna otra consideración, la dice mientras voy anotando. Aparece y se desarrolla la propiedad privada. Acuérdense que nosotros ya vimos este tema. El momento que se da la consideración de la propiedad privada, y antes de entender esto, ¿qué se decía? ¿Qué era la propiedad privada?
¿Qué entendíamos por propiedad privada? Algo que era de una persona y que no se podía tocar. Bueno, algo que le pertenece a una persona o a un grupo de personas y que no se lo puede alterar, quitar, sin su consentimiento. Y si hablamos de la propiedad privada de los medios de producción, ¿qué eran los medios de producción? ¿Qué era un medio de producción? Recordemos de lo La que agricultura. la agricultura, La ganadería. ya esos son ejemplos concretos de dónde Instrumentos que permiten la transformación de la naturaleza. Ya, perfecto. No se olviden, los medios de producción son instrumentos materiales que permiten transformar la naturaleza. Por favor, anoten, porque es importante tener en cuenta los medios de producción a lo largo de toda la historia y cuando veamos en lo posible en segundo, en tercero, y hablemos de medios de producción. Uno de los elementos que cambia fundamentalmente, si nosotros hablamos de la transición entre los modelos del neolítico hacia los modelos modernos, contemporáneos y qué sé yo, será el cambio en los medios de producción. Por lo tanto, medios de producción son los instrumentos materiales que permiten transformar la naturaleza. Y de ahí viene la agricultura. Primero, para que se dé la agricultura, ¿qué tuvo que darse? El pulimento de la piedra. Por lo tanto, que aparezca y se desarrolle la propiedad privada de los medios de producción, ¿por qué razón originará el esclavismo? ¿Por qué se relaciona el esclavismo con esto? Irán resolviendo porque esto es justamente... Porque las personas eran esclavizadas para hacer eso. Sí, pero algo más concreto. ¿Por qué? Eran considerados objetos. Perdón, Camila. Porque eran considerados objetos. Porque eran considerados objetos. Bueno, por ahí puede haber una crítica, diría yo, profunda a la consideración. Si los medios de producción decimos que son instrumentos que permiten transformar la naturaleza, uno de esos instrumentos pueden ser las personas esclavizadas. Bueno, acepto esa consideración. ¿Alguien más? Ya que desde ahí se empezó a formar las clases sociales y las personas más bajas, que son las personas esclavizadas, eran las encargadas de los medios de producción. Bueno, aquellas personas esclavizadas que se generaron, no se olviden, principalmente por la guerra, son aquellas que van a ir generando esta producción, sobre todo, la producción de alimento, por ejemplo. Ya no van a ser hombres y mujeres, ya no van a ser los que pertenecen a esa civilización, sino van a ser aquellas personas que se las tome por medio de lo que es directamente la guerra. Por eso les decía que hablábamos la clase anterior, ¿cuál es uno de los factores principales o una de las perspectivas fundamentales cuando estamos hablando de estos temas? La expansión, el momento que se genera el patriarcado y comienza a expandirse, querer tener más territorio, y uno de los factores para querer tener más territorio es principalmente, diría yo, el incremento de la población. Entonces se comienza a dar propiedad privada porque va a haber gente que dice, no, esto es nuestro, no le pertenece a nadie más. Los medios de producción, que son estos instrumentos que nos permiten cambiar, modificar la naturaleza, generar la agricultura y todos estos elementos, van a estar a cargo de un grupo. Y ese grupo va a decidir quién puede o no utilizar estos elementos. Como puede decidir, por lo tanto, aquellos que sean las personas esclavizadas van a también y generar esta producción. Entonces hay un predominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, muy evidentemente. Otro elemento, otra característica que estaba en el video, que se distinguen dos clases sociales. Esta es la primera, segunda. Como les digo, no es que vamos a ver en todas las civilizaciones se van a llamar esclavistas y esclavos. Va a haber clases sociales como, por ejemplo, los campesinos también en ciertas civilizaciones. Van a haber diferentes consideraciones. Acuérdense lo que veíamos de ciudadanía. Ciudadanos, no ciudadanos, para los griegos, todas esas conformaciones.
pero en general se instaura esta perspectiva de los esclavistas y de las personas esclavizadas, de los esclavos. Estas dos conformaciones como principio de las clases sociales son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque se dividen los roles. Y el rol se divide principalmente cuando generamos la guerra. Y estas personas, nosotros, por ponerlo de una forma sencilla, conquistamos un territorio y nosotros ya no queremos hacer el trabajo de la agricultura, ni de la ganadería, ni nada de eso. Nosotros debemos dedicarnos a otras cosas. Entonces, en ese momento decidimos quién va a ser, pero digamos que todos pertenecemos a un clan, a un grupo. No voy a querer que las personas de mi grupo hagan lo que yo no quiero hacer. Entonces, ¿qué hago? Busco personas ajenas o externas o de otras consideraciones de otros grupos y les obligo a que hagan lo que yo no quiero. ¿Se dan cuenta? Es una consideración fuerte. El esclavismo es algo que nosotros debemos directamente atacar porque la perspectiva de la esclavitud nace de esa consideración. Yo no quiero realizar esto, entonces le obligo a alguien más que lo haga porque yo tengo la fuerza para decidir. ¿Sí? Inquietudes, crisis, críticas a estas perspectivas. ¿Alguien que tenga alguna opinión para complementar lo que hemos dicho sobre las clases sociales? No se olvide, lo de las clases sociales se relaciona con los roles. Antes de las clases sociales existían roles en la sociedad. Estos roles van determinando, funciones. Las funciones que cumplan cada una de las personas van a estar directamente relacionadas con estas incipientes clases sociales. Los explotados son las personas esclavizadas y los explotadores los dueños de aquellas personas. Nuevamente esta misma consideración, pero puntualizando ya con un término que nos permita comprender esta perspectiva. Posteriormente a esta consideración, el video también enuncia otro elemento importante sobre las características. Y nos dice que la base de la producción es el esclavo. Vamos a ponerle como una tercera consideración. ¿Qué creen ustedes el momento que los esclavos se rebelaban? ¿Qué pasaba? Si decimos que la base de la producción es el esclavo. Si van a decirles, bueno, vayan nomás, no hay problema. ¿Qué será? ¿Por qué era tan importante? ¿Sí? Les castigaban por rebelarse hacia, por así decirlo, su amo. Sí. Y la consideración del castigo era mantenerles bajo la consideración o la perspectiva de dominio. Porque, y esto lo puntualiza, el esclavista se dedica a otra actividad. ¿Qué actividades creen ustedes que cumplían los esclavistas? Los esclavos ya sabemos, se dedican a la producción. ¿Y los esclavistas qué funciones cumplirán? ¿Qué creen ustedes que hacían ellos? Ya no había que cultivar, ya no había... ¿Qué hacían? ¿Qué será? Dominar a los esclavos. No, pero pongámoslo así, miren. Como les digo nuevamente en nuestro ejemplo, nosotros somos una comunidad, conquistamos a otra. Yo no quiero realizar ningún tipo de actividad manual, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo no quiero estar en la agricultura, ni la ganadería, ni nada de eso. Les obligo a unas personas a que lo hagan, pero me queda tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? No voy a estar todo el tiempo cuidando que hagan lo que deben hacer. Yo ya les guío y ellos tienen que hacer, si no, sufren las consecuencias. ¿Qué hago yo? Tengo un montón de tiempo. ¿Qué harán las personas? ¿Qué actividades cumplirán? Ver la tele. Bueno, eso digamos ahora. Usted podrá ver ahora la tele. Sí, tiene el tiempo suficiente, pero ¿qué habrán hecho los griegos, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes?
en ese tiempo. Sí, sí, en ese tiempo. Sí, Felipe. ¿Qué creen ustedes? Hablar con otras personas sobre Bueno, cosas. ha puesto un punto muy importante. Cuando nos queda tiempo, bueno, ahora nosotros vemos la tele, no critico el argumento, pero en la antigüedad lo más lógico es que conversemos, que opinemos. Y una de las consideraciones de la opinión y la crítica es el origen de la filosofía. Los griegos, por ejemplo, se dedicaron a la filosofía y a veces hay gente que opina, y estoy en cierta forma de acuerdo con esa perspectiva, la filosofía, la base de la filosofía es el ocio, porque hay que tener tiempo para pensar. No podemos estar dedicándonos a actividades manuales si necesitamos pensar sobre consideraciones como la política, la ética y demás, y consideraciones y temas que hay dentro de la filosofía. ¿Por qué creen ustedes que Platón, Aristóteles y demás filósofos, no diría tanto Sócrates, porque Sócrates fue de una clase social diferente, pero sobre todo Aristóteles, Platón, fueron de personas aristócratas, cuando espero que sepan el final de Platón, que fue tomado por esclavo y demás consideraciones. Pero, ¿por qué pudieron dedicarse a la filosofía? ¿Creen ustedes realmente que una persona que está todos los días tiene que dedicarse a una actividad que tiene que hacerla todo el tiempo, tiene realmente un espacio para pensar sobre la filosofía? Los griegos se dieron cuenta que no era posible. Necesitaban todo su tiempo para dedicarse a la contemplación. Por lo tanto, uno de los elementos o una de las actividades a las cuales se dedicaron es la filosofía. También a la astronomía, a la ciencia en general, que posteriormente se conocerá como ciencia, a la astronomía, a la política, a la deliberación. ¿Cómo es que nosotros podemos entender a los griegos que estén conversando si necesitan comer? Porque tenían personas esclavizadas, ¿sí? Esa es una de las consideraciones que yo no diría gracias a, pero es una consecuencia de. Una consecuencia de que hayan existido en Grecia las personas esclavizadas es que la filosofía haya podido tener un impulso. Pero también la filosofía es crítica y habrá grupos dentro de los mismos griegos que criticarán la visión de la filosofía como estatista, como un grupo de privilegiados que pueden opinar. Y habrá un grupo de filósofos que dirán, no, todos podemos dar nuestro punto de vista. Por poner un ejemplo. Entonces, la base de la producción, como es el esclavo, la persona esclavizada, las características que estamos nosotros denunciando, y esta específicamente, impulsa el esclavismo, ya que le damos prioridad solo a la producción a un grupo social, que este grupo no tiene ningún tipo de derechos, ninguna consideración, entonces va incrementándose la perspectiva del esclavo. Como les digo, dense cuenta, era mucho más cómodo. Como era mucho más cómodo, voy a tratar de sostener lo más posible a este grupo de personas esclavizadas, porque me es beneficioso. Si yo puedo dedicarme, como decía Felipe, a ver la tele y tengo otras personas que me dan haciendo los trabajos, ¿cuál será la mentalidad? Yo no digo que lo hagan, porque como siempre les he denunciado, la perspectiva es ser críticos frente a estos problemas. Pero era más cómodo para estas comunidades o para estas sociedades, que posteriormente serán grandes civilizaciones, tener a este grupo de esclavos. Pero hay que puntualizar, no todos los grupos y no todos dentro de las sociedades. Recordemos, por ejemplo, la misma Esparta dentro de Grecia. Los espartanos tienen otra consideración, otra perspectiva. Para ellos la visión es otra. Por lo tanto, no todas las civilizaciones. Depende mucho de las actividades que cumplan cuando se tiene este grupo de personas esclavizadas. Vamos a puntualizar otras características que están interrelacionadas con estos elementos, pero que nos permite comprender un poco más sobre esta temática. Tenemos que nosotros también evidenciar que las características del esclavismo generaron otras consideraciones. Durante este sistema esclavista,
podemos puntualizar otra característica, se produjo y dio origen principalmente al crecimiento de grandes civilizaciones. ¿Pero a qué costo? De grandes imperios. Esa es otra característica propia del esclavismo. Porque gracias a esta consideración, y como les digo, en realidad no diría gracias, pero en consecuencia a este tema de las personas esclavizadas, los grandes imperios antiguos tuvieron un impulso importante. Otro tema fundamental, crece el comercio. ¿Por qué creen ustedes que crece el comercio cuando hablamos de las personas esclavizadas? Porque las personas leían más del periódico. Porque las personas, ¿qué? Perdón, Felipe, no lo entendí. Leían más del periódico. No, aquí, no se me invente. No llegamos todavía a eso. ¿Por qué crece el comercio? No el diario, sino el comercio en general. La venta y compra, a eso me refiero. Porque hay gente, o sea, hay más personas esclavizadas y hay más personas que trabajan la tierra y por eso hay más ventas. Entonces hay más productos. Pongamos el ejemplo, nuevamente, nosotros somos una comunidad y digamos que somos las 35 personas que estamos aquí. Las 35 personas que estamos aquí produciremos una cantidad. Si tenemos 100 personas esclavizadas, será mucho más eficiente. Tendremos más cantidad de productos, mucho más rápido. Entonces el comercio crece gracias a la consideración del esclavismo. Y también porque posteriormente habrá y existirá venta de esclavos. ¿Sí? Con eso vamos a cerrar esta consideración. Espero que quede claro esta perspectiva. No se olviden, hemos ido explicando poco a poco, he puesto algunos de los elementos de las características más importantes del esclavismo. Es fundamental que nosotros tengamos una noción y una perspectiva de que la transición de la comunidad primitiva se da gracias a la división de las clases sociales y sobre todo a la inserción del esclavismo. ¿Cuándo se da o cuándo podemos nosotros hablar directamente de clases sociales? Cuando se comienza a generar esta consideración de personas esclavizadas. Solo ahí podemos hablar de estas dos clases sociales que ya tienen determinaciones y elementos fundamentales. Con eso podemos terminar la clase. Les agradezco.